Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, rebosante de energía positiva y por supuesto, con las antenitas bien puestas para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan y nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy, señoras y señores, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado revoloteando como una mariposa alrededor de la llama en el ciberespacio, un tema que involucra a dos de las figuras más resplandecientes, queridas y admiradas de la constelación turca, y que sigue generando un huracán de curiosidad, debates apasionados y hasta alguna que otra lágrima entre sus legiones de fans. Así es, mi gente. Estoy hablando ni más ni menos que de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, o mejor dicho, del torbellino de rumores que giran en torno a lo que el padre de Can Yaman, el señor Guben Yaman, supuestamente ha dicho sobre la carismática Demet. Sé que muchísimos de ustedes han estado navegando incansablemente por la web, buscando información fiable al respecto, intentando descifrar la verdad que se esconde detrás de la cortina de humo de rumores y especulaciones que circulan con la velocidad de la luz en las redes sociales. Y es que, vamos a ser honestos, la relación entre Can y Demet, ya sea estrictamente profesional como compañeros de trabajo, o teñida de algo más especial y profundo, siempre ha despertado un interés voraz. Su química en pantalla era, sencillamente, innegable. Era palpable, magnética y eso, inevitablemente, generó una avalancha de teorías románticas, fantasías elaboradas y sipuars épicas entre sus leales seguidores. Antes de que nos lancemos de lleno a las profundidades de este tema candente, quiero recordarles, como siempre, que la información que vamos a compartir hoy se basa en lo que se ha publicado en diversos medios de comunicación, tanto turcos como internacionales. Es crucial tomar todo esto con pinzas, con una dosis saludable de escepticismo, y recordar que al final del día, son solo interpretaciones, trascendidos y a veces meras especulaciones. La verdad absoluta, la verdad pura y sin adulterar, reside únicamente en el corazón y la mente de los implicados. Pero bueno, basta de preámbulos y rodeos. Vamos directo al grano. Si todavía no lo han hecho, aprovechen este instante mágico para suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, esos vídeos que preparamos con tanto cariño, repletos de noticias frescas, chismecitos jugosos y análisis perspicaces sobre sus estrellas turcas favoritas. Prometo solemnemente que no se arrepentirán. Ahora sí, pónganse cómodos, acomódense en sus sillones, relájense profundamente, tomen una taza de su bebida favorita, y acompáñenme en este viaje fascinante a través de las supuestas declaraciones del padre de Can Yaman sobre Mehmet Özdemir. Prepárense para un torbellino de emociones. Como les mencionaba al principio de este encuentro cibernético, el supuesto pronunciamiento del señor Guben Yaman sobre Mehmet Özdemir ha causado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. La noticia, que emergió de diversas fuentes de prensa turca, afirmaba con rotundidad que el padre de Can había expresado su opinión sin tapujos sobre la relación, o la falta de ella, entre su hijo y la famosa y talentosa actriz. Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen un poquito turbias, confusas y hasta sospechosas. ¿Realmente dijo el señor Yaman lo que se dice que dijo? ¿O es todo una elaborada cortina de humo, una serie de malentendidos desafortunados y especulaciones infundadas? Según los informes iniciales que inundaron la web, el señor Yaman habría emitido juicios sobre la personalidad de Demet, analizando minuciosamente su compatibilidad con Can y evaluando el impacto que su relación, o la ausencia de ella, tuvo en la trayectoria profesional de su hijo. Algunas versiones incluso se aventuraron a afirmar que el padre de Can no veía con buenos ojos una posible relación seria entre los dos, argumentando que Demet no era la mujer adecuada para el hombre de su vida, su amado hijo. Imagínense el escándalo mayúsculo que esto generó. Los fans acérrimos de Can Yaman, especialmente aquellos que siempre soñaron con verlo felizmente emparejado con Demet, se sintieron profundamente decepcionados, traicionados y hasta desconsolados. Por otro lado, los leales seguidores de Mehmet Özdemir no tardaron en salir en su defensa, con uñas y dientes, argumentando que ella es una mujer talentosa, hermosa, exitosa, trabajadora y admirable, y que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el padre de Can Yaman, tenía el derecho de juzgarla, de minimizarla o de entrometerse en su vida personal. La indignación era palpable. Pero aquí viene el giro inesperado de la trama, el plot twist que nadie vio venir. Después de que la noticia se propagara como pólvora en las redes sociales, desatando un tsunami de comentarios, memes y debates acalorados, algunos medios de comunicación comenzaron a cuestionar seriamente la veracidad de las declaraciones atribuidas al señor Guben Yaman.
De hecho, algunos periodistas turcos, con la valentía de un león y la sagacidad de un zorro, se pusieron en contacto directamente con la familia Yaman y negaron rotundamente que el padre de Can hubiera hecho tales comentarios. Un balde de agua fría para los amantes del chisme. Según estas fuentes fidedignas, las declaraciones que se le atribuyen al señor Yaman fueron sacadas de contexto, tergiversadas maliciosamente, malinterpretadas de forma flagrante o, incluso, inventadas por completo por algún periodista ávido de clics y fama. Afirmaron con vehemencia que el padre de Can siempre ha sido muy discreto con respecto a la vida personal de su hijo y que nunca, bajo ninguna circunstancia, se pronunciaría públicamente sobre sus relaciones sentimentales. Un golpe bajo para la credibilidad de algunos medios. ¡Qué lío monumental!, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A los medios que publicaron la noticia original, alimentando la hoguera de la controversia, o a aquellos que la desmintieron con la fuerza de un huracán? La verdad es que en este punto, resulta sumamente difícil determinar qué es verdad y qué es mentira. La única certeza que tenemos es que la supuesta opinión del padre de Can Yaman sobre Demet Özdemir ha generado un gran debate, una división de opiniones y ha reavivado la llama de la esperanza para aquellos que todavía sueñan con verlos juntos, tomados de la mano, caminando hacia el atardecer. Un sueño romántico que se niega a morir. Pero ¿por qué este tema sigue siendo tan relevante, tan importante y tan apasionante para los fans de ambos actores? La respuesta es sencilla, clara y contundente: la química electrizante, la sinergia inigualable entre Can Yaman y Demet Özdemir en la exitosa serie Erkencikus Pájaro Madrugador, fue sencillamente mágica. Su interpretación magistral de Can Divit y Sanemaiden fue tan convincente, tan realista y tan emotiva que muchos espectadores llegaron a creer, con todo su corazón, que su relación trascendía la pantalla, que había algo más profundo y significativo entre ellos. La forma en que se miraban el uno al otro con una intensidad que quemaba la pantalla, la manera en que se tocaban, con una delicadeza y una pasión que erizaban la piel, la complicidad que transmitían con cada gesto, con cada palabra, con cada mirada, todo ello alimentó la fantasía de una relación romántica en la vida real, una historia de amor digna de un cuento de hadas moderno. Y aunque ambos actores siempre han negado rotundamente cualquier vínculo sentimental más allá de la amistad y el compañerismo profesional, la esperanza, como dice el dicho, es lo último que muere. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet son dos figuras muy queridas, respetadas y admiradas en Turquía y en el mundo entero. Can Yaman, con su atractivo físico innegable, su carisma arrollador, su talento actoral y su personalidad magnética, ha conquistado a millones de fans en todo el planeta. Su sonrisa contagiosa, su mirada penetrante y su encanto natural lo han convertido en un ídolo de masas, en un símbolo de masculinidad y en un referente para muchos jóvenes. Por su parte, Demet Özdemir es una actriz talentosa, versátil, carismática y muy querida por el público. Su belleza natural, su simpatía arrolladora, su profesionalismo impecable y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia hasta el drama, la han consolidado como una de las actrices más importantes, influyentes y respetadas de Turquía. Ambos, por separado, tienen una gran base de fans, un ejército de seguidores leales que los apoyan incondicionalmente en cada uno de sus proyectos. Juntos son una bomba de popularidad, una explosión de carisma y un imán para los medios de comunicación. Por eso cualquier noticia, rumor, especulación o chisme que los involucre, ya sea de forma directa o indirecta, siempre genera un gran impacto en las redes sociales y en los medios de comunicación, desatando un torbellino de emociones y opiniones. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la supuesta opinión del padre de Can Yaman sobre Demet Özdemir, es importante recordar que incluso si fuera cierta, se trata simplemente de una opinión personal, subjetiva y respetable. Cada persona tiene derecho a tener su propia visión sobre las cosas, sus propios gustos y sus propios prejuicios, y el hecho de que el señor Yaman sea el padre de Can no le da ninguna autoridad para decidir con quién debe estar o no su hijo. Can Yaman es un adulto responsable, inteligente e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y de elegir a la persona que mejor le convenga, que lo haga feliz y que lo complemente en todos los aspectos de su vida. Y lo mismo aplica para Demet Özdemir. Ella es una mujer independiente, talentosa, inteligente, exitosa y capaz de elegir a su pareja ideal, sin necesidad de la aprobación o el visto bueno de nadie. En definitiva, lo que quiero transmitirles con este vídeo es que debemos ser cautelosos, prudentes y escépticos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación.
No todo lo que se publica es verdad, y muchas veces las noticias son sacadas de contexto, tergiversadas maliciosamente o exageradas para generar más impacto, más clics y más visitas. En el caso de la supuesta opinión del padre de Can Yaman sobre Demet Özdemir, es muy probable que estemos ante una de esas situaciones. Lo más sensato, lo más lógico y lo más prudente es tomar la noticia con pinzas y esperar a que alguna de las partes involucradas se pronuncie al respecto, aclare la situación y ponga fin a la especulación. Mientras tanto, sigamos disfrutando del talento de Can Yaman y Demet Özdemir en sus respectivos proyectos, ya sean series, películas, obras de teatro o campañas publicitarias. Apoyemos su carrera, celebremos sus éxitos y respetemos sus decisiones personales. Al final del día, lo más importante es que ellos sean felices, que encuentren la paz y la armonía en sus vidas, independientemente de si están juntos o separados. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, es importante recordar que la noticia sobre la supuesta opinión del padre de Can Yaman sobre Demet Özdemir ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Sin embargo, la veracidad de estas declaraciones ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación, quienes afirman que fueron sacadas de contexto o incluso inventadas por completo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenci sigue alimentando la fantasía de muchos fans que sueñan con verlos juntos en la vida real. Sin embargo, es importante recordar que ambos actores siempre han negado cualquier vínculo sentimental más allá de la amistad y el compañerismo. Debemos ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación, y recordar que no todo lo que se publica es verdad. Lo más sensato es esperar a que alguna de las partes involucradas se pronuncie al respecto antes de sacar conclusiones precipitadas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema y si creen que hay alguna posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir terminen juntos. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo, con más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Chao, chao.